Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Jean-Pierre Guerrero, estudiante de Ciencias Políticas y actual candidato para la Concejalía de San Borondón. Con él conversamos sobre la participación política de los jóvenes y los problemas que enfrenta el poder. Pero ¿sabes lo que yo digo verdaderamente sobre la política juvenil más que todo? Que siempre hay que estar preparados. No te puedes quedar estancado en una sola cosa. Y no te puedes decir solo, es que voy a ser político. Tú tienes que preparar. Jean-Pierre, qué gusto. Hace un año nos conocimos cuando estabas metafóricamente cursando las aulas de Humanamente y ahora, bueno, entre otras cosas, también estás de candidato a una concejalía acá en la provincia de Guayas, específicamente en San Borondón. Antes de hablar de política y de participación, quiero preguntarte cómo estás. Bueno, Jorge, a todo el equipo de Hacemos Más Podcast, les extiendo un enorme saludo. Pues bueno, yo verdaderamente el día de hoy empezamos la jornada sumamente chévere, estoy sumamente bien, increíble, cada día avanzando, sí, en los nuevos retos que la vida te pone y las adversidades del camino. Y pienso que es muy importante tener siempre la convicción necesaria para avanzar ante cualquier obstáculo que se te presente. ¿Por qué decidiste tomar la decisión de candidatizarte? Sabes que yo cada vez que analizo o me pongo a pensar en qué verdaderamente a mí me inspira, y es justamente las personas. Yo pienso que hemos llegado en un punto en donde la política se ha transformado y ha pasado desde el arte de gobernar al arte de robar dentro, digamos, de nuestro espacio, dentro de nuestro territorio. Y se ha normalizado, sí, yo pienso que se ha normalizado tanto lo que está mal, ¿sabes? Entonces yo dije, yo tengo la convicción de la libertad. Y enfrente a la libertad, mucha gente me inspiraba. Sí, por ejemplo, ya sabes cuál es mi ídolo, y creo que lo he dejado muy en claro en mis redes sociales cuál es mi ídolo. Y dije, yo pienso que es el momento más importante para lanzarme y ser la voz y la representación de una parte de los jóvenes de la provincia del Guayas. Y es así es cuando tomé la decisión de lanzarme y postularme a una concejalía. ¿Y tú crees que estás preparado para eso? Siempre te voy a decir que estoy preparado todo, porque cuando tú tomas la decisión para enfrentar un cargo, tienes antes un pensamiento y tienes una cuestionalidad. Y es que estoy listo, seré capaz de lograrlo, y es ahí en donde mi mente dijo, vamos a aceptar este reto. Y no como cosa básica, porque sea lo que me estoy enfrentando, sino como una decisión que lo he tomado con bastante seriedad en base a mi preparación. Y yo pienso que ya es hora de no solo llevar la libertad, que yo siempre digo que hay que llevar la libertad no solo a San Borondón, sino que a cada espacio, a cada rincón del Ecuador y al mundo entero. Te lo dije tras cámaras, no soy tan suave con las personas que han cursado por mis aulas, porque creo que justamente ese hecho me hace incluso ser más exigente con ellos porque creo que sé lo que son capaces. Y si quiero enfatizar en algo, creo que lo que mencionas sobre el hecho de que a día de hoy quizás, en tus palabras, la política es el arte de robar, de que hay mucho connotación negativa de por medio y también sé también de tu convicción, por supuesto, de las ideas de libertad y también lo que quisieras que Ecuador sea en un futuro, independientemente de lo que cualquier otra persona piense de eso. Pero yo creo que sí hay que hacer una distinción clara y hay una distinción importante entre el yo quiero, yo deseo, yo aspiro y al yo puedo hacerlo. Y yo siempre he sido muy crítico de los jóvenes en política, porque a mí los jóvenes, para mí ser joven no es una cualidad positiva o negativa per se. Te puedo decir, por ejemplo, asambleístas que hemos tenido y tenemos en la actualidad que realmente no sabes ni qué hace en ese puesto, seguramente eh, causando vergüenza ajena para los otros jóvenes que quizás puedan estar o no preparados. Yo no sabría decirte cuál es la edad perfecta para arrancar en la política o no, ni en qué momento quizás ya es oportuno, o si hace falta tener un título o no para hacerlo. Pero ser joven para mí no es una cualidad per se. Lo que sí te creo que es una cualidad per se es sentirte preparado para aquello. Y más que sentirte preparado es realmente estar preparado para aquello. Hemos tenido, como te digo, asambleístas de esa forma, pero también hemos tenido, por ejemplo, una vicealcaldesa en Guayaquil también muy joven, con quien yo no concuerdo para nada,
pero al menos no causó la vergüenza ajena que me causó otro tipo de figuras. Entonces, esa connotación no es ni positiva ni negativa, ser joven, pero el estar preparado y ser capaz, sí. ¿Cómo crees tú realmente que estás preparado cuando mm, creo que tienes 20 años, más menos uno quizás, todavía sigues cursando la mitad de tu carrera? ¿Cómo te ves en ese ejercicio realmente tú? Sabes que, mira, qué interesante punto que tú mencionas, porque es la realidad. La realidad es que tuvimos una representación de un joven y obviamente la vergüenza que nos ha dejado de frente a muchas decisiones políticas ha sido muy fuerte. Pero ¿cómo tú estás realmente preparado? ¿Cómo has llevado tu camino? Y eso es muy importante, el camino. Porque siempre dentro del camino tú tienes que elegir el trabajo. ¿Sí? Y en eso, en el trabajo en que está. Con todo con respecto a mi trayectoria, yo nunca me he quedado estancado en algo. Y eso es algo muy interesante, es un punto de mí que muy pocos saben. Cuando por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, es verdad que todos vivimos la época de la farra, de compartir con tus amigos, pero yo a mis 18 años llegué a un punto en donde viví fuera del país y cuando ya regresé a vivir fuera del país ya había vivido la parte de estar con mis amigos y pasar en discotecas y todo lo demás. Y yo apenas yo llegué, yo me metí a estudiar ciencias políticas. Pero a mí una experiencia que me dejó muy marcado fue cuando yo empecé a hablar de política en Argentina y no sabía. Y es ahí donde un amigo mío me dice, ¿sabes qué? No sabes nada de política, tú tienes que leer política. Obvio que me lo dijo de una manera mucho más fuerte. Y yo desde ese preciso momento me acuerdo que el primer libro que a mí me regalaron fue un libro de Javier Milei. Y cuando yo leí el libro de Javier Milei, que se llama El Camino del Libertario, yo me inspiré mucho a convertirme en una persona que pueda defender sus ideas y que aparte de la convicción tenga el coraje para transformar realidades. Y eso de ahí no todo el mundo lo tiene en política. Hay veces que decimos que la política es lo más maravilloso, pero ¿sabes lo que yo digo verdaderamente sobre la política juvenil más que todo? Que siempre hay que estar preparados. No te puedes quedar estancado en una sola cosa. Y no te puedes decir solo, es que voy a ser político. Tú tienes que prepararte profundamente para ser político. Y esa razón es cuando tú decides aprender, cuando tú decides estar en cursos, cuando tú decides leer. Mira, y eso es algo que también me recomendaron los profesores y son versiones que yo he visto no solo de profesores, sino que también de muchas personas muy inteligentes, que te dicen que tú para saber algo tienes que leerlo, y tienes que analizarlo, tienes que entenderlo. Y es así como yo te puedo decir que en frente a las horas que paso dedicándole a la lectura, frente a las horas que trato, sí, de meterme a cursos de formación, porque a mí me gustan mucho los cursos de formación, porque aprendo mucho, pero mucho, mucho, no solo de una sola persona, sino de voces que a la final tienen una experiencia en el camino y que te dejan un aprendizaje para que tú llegues a ser alguien también. Yo creo que estamos de acuerdo en la base de lo que mencionas, y sin duda alguna creo que la preparación es importante, y en eso creo que estamos de Muy acuerdo claros. ambos. Em, pero al mismo tiempo, es que yo he visto en política durante todos estos años en diferentes niveles, tanto local como nacional, personas que entran a la política y entran con deseo, con ganas de querer cambiar, independientemente de qué partido, qué ideología, entran con ese deseo. Ujú. Pero una cosa es desearlo y otra cosa es sentirse preparado, o más que sentirse, seguramente, vuelvo y repito, estar preparado para aquello. Y ese es el problema, uno de los problemas que creo que tiene el sistema político ecuatoriano, que hay muchas personas que realmente no están preparadas para ejercer un cargo de elección popular, incluso un cargo público de medio o alto nivel, y eso es independientemente de la edad. O sea, más de 30, más de 40, independientemente si es Guayaquil o no, del partido, eso es independiente. Hay gente que no está preparada para la política, para ejercer ese tipo de función, y no hay nada malo en eso, per se, porque cada uno escoge quizás su propio camino profesional y hacia donde quiere ir. Lo malo está en cuando tú aceptas ese cargo y realmente te queda muy grande. Entonces, y eso vuelvo y repito, para mí es una preocupación muy grande del sistema político ecuatoriano como tal. ¿Cómo tú crees que tú particularmente puedes burlar, por así decirlo, esa preocupación? Yo lo único que te digo, cómo se puede burlar es siendo la diferencia. Y te digo cómo ser la diferencia. Te digo que soy la diferencia en base a que no soy una persona
Como te digo, no soy una persona que se queda quieta, ¿sabes? Yo no entro a la política, es que yo entro a la política porque tengo razones por detrás. No, yo verdaderamente entro a la política para transformar realidades. Y cuando te digo que estoy preparado es por las horas, por la cantidad de tiempo que le he estado eh, dando a algo que verdaderamente lo tengo en mi corazón. Muchos deciden entrar a la política para ir a la casta política. Y la casta política es una organización en donde entran pobres y salen millonarios. Y le preguntas a las personas, ¿y qué hicieron por ti? Y es ahí donde está el sentido de la política. La política no es el arte de autofinanciarte. La política es el arte de transformar realidades. Y eso no está, esta definición no está en un libro. Esta definición la tengo yo dentro de mi ser, de mi cabeza. Y cuando yo te digo que yo quiero llevar la libertad, estamos hablando de muchas cosas. Porque en Ecuador se van los mismos personajes a la política. O si no entran los mismos personajes, tienes a gente que ha cometido delitos, tienes a personas que entran con la razón de ser millonarios en política. Y ahí es donde tú haces la diferencia, ¿sabes? Yo quisiera ser esa voz de un joven que no se queda quieto, que le encanta leer, que le encanta seguir aprendiendo. Y si, bueno, si me dices a mí en algún momento equivocarnos siempre a todos nos pasa. Estando en un puesto, estando en un trabajo, estando con tu familia, estando con tus amigos, siempre te vas a equivocar. Pero lo que más vale es qué haces con tu error. Las personas que no piden perdón por el error, por ejemplo, es el caso de la mayor parte de los políticos, que piensan que son los mejores en lo que hacen, en la realidad no. Créeme que cuando uno comete un error, es mucho mejor pedir perdón antes que justificarte por el daño que le has hecho a alguien. Pero si tú pides perdón, estás yéndote por otro camino. Y yo no tengo miedo de cometer errores. Obvio los voy a cometer. Pero yo estoy seguro que de aquí a unos años, la gente me va a agradecer por el trabajo arduo que voy a tener frente a este importante cargo que he aceptado asumir. El poder no es algo que te trae. No. ¿Para qué tener poder? ¿Qué es el poder verdaderamente? Bueno, la política es poder. Sí, Básicamente estás en un cargo donde vas a ejercer poder. sí, pero tú tienes que aprender verdaderamente qué es el poder. Y yo verdaderamente comprendo que el poder no lo tiene el político de turno. El poder lo tienen las personas. Por eso existe dentro del derecho el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido es la voz del pueblo, es lo que decía el pueblo. Si la gente, por ejemplo, cada vez que hablamos de democracia, por ejemplo, democracia formal, hablamos cuando tú vas a las urnas y decides por quién va a dirigir un país o quién va a estar dentro de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y obviamente van a salir, por ejemplo, personajes como yo que critican las decisiones. Pero una cosa es criticar y otra cosa es imponer tus ideas. Y ahí es donde tenemos un grave problema dentro de la democracia. Yo no busco estar dentro de un cargo para obtener poder. Yo busco estar dentro de un cargo para transformar, para darle esa luz de esperanza a las personas de que la política no es una organización para salir millonarios, que no estamos siempre hablando de que el político es corrupto, que es una visión muy fregada que tienen las personas de la política. Y yo es algo que verdaderamente me duele, porque a mí no me gustaría que estar dentro de la política y me llamen corrupto, porque te lo juro que yo nunca he estado tan seguro de decir esto, pero es algo que yo no tengo miedo. Miedo a decirlo en cámaras, miedo a decirlo en personas, miedo a decirlo en donde esté. Yo no pienso tocar un solo dólar que a mí no me compete. A mí no me atrae robar, tampoco me atrae poder. A mí lo que me atrae es ayudar a la gente. Eso es lo único. Transformar, hacer creer, hacer sacar sonrisas y que al final la gente pueda vivir tranquila. Pero si tú verdaderamente le das el miedo, le das el temor a las personas para estar, digamos, involucrados en política o que opinen de política por el miedo de que te maten, pues yo pienso que es algo que hay que combatir. Y tú no lo puedes combatir si te quedas sentado viendo lo que pasa. Tú tienes que ser accionista, tienes que moverte, tienes que tomar decisiones si quieres transformar realidades. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación
y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. ¿Crees que estás listo para encontrar lo que te vas a encontrar, que es básicamente muy diferente a lo que has venido leyendo por horas y demás que mencionas? Una cosa es lo que te dicen los libros, la teoría, y otra cosa es, no te hablo ni siquiera de la realidad entre comillas, pueblo, no te hablo de ese tipo de realidad, sino te hablo de la realidad del aparataje político como tal, que es el sistema político ecuatoriano. ¿Tú crees que estás listo para ver esa realidad de ese sistema político ecuatoriano? Me voy a encontrar con muchas cosas que me van a hacer espantar, pero yo apenas veo una irregularidad. Soy el primero que va a estar dentro de digamos, dentro de la mesa de los concejales y voy a denunciar las irregularidades. Yo no pienso quedarme observando cómo los políticos les encanta robar plata que no es suya. Digamos, es obvio que te van a decir, pero ¿qué pasa si te matan? Es lo que me preguntan seguido. Habré muerto haciendo el bien. Porque hacer el bien no es algo que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión de hacer el bien y es una opción. No, hacer el bien tiene que ser la base y el principio de todo ser humano. Porque hacer el mal es dañar. Ser corrupto es dañar. Y no solo te estás metiendo con las personas, te estás metiendo con familias, te estás metiendo con las futuras generaciones, que van a tener que pagar las cuentas de algo que ellos no hicieron. Porque ahí viene uno de los famosos libros que a mí me encanta, que es ¿qué ha hecho el Estado con nuestro dinero? Y tú te preguntas que por qué en el país hay tantas obras que sí, que esto, que lo otro. Y la gente no entiende a dónde se va la plata. Hay personas que se llevan la plata de las personas y yo no pienso ser una de ellas. Porque yo no, vuelvo y te digo, yo no vine a la política para ser el mismo de siempre. Yo vine a la política por el hecho de que ya estoy cansado de ver a estas personas que no tienen capacidad intelectual, que no tienen ni siquiera valores, no tienen principios. Y eso es lo que también mata a las personas. Y eso también es lo que ya genera una desconfianza al electorado. Que dicen, no, es que yo voto por tal persona porque ya, hay que votar, el más famoso, el más popular. Y hay otras personas que te dicen, no, es que no hablemos de política en la mesa, porque es horrible hablar de política. Pero tú sabes quiénes son los culpables de esto. Los que entran a la política con una razón detrás, que es autofinanciarse. Los que deciden robar, los que deciden irse por el camino de la corrupción, irse por el camino que verdaderamente el único destino que vas a obtener tú es la prisión. Y otros, bueno, deciden fugarse. Pero no porque te fugues significa que ese va a ser tu destino final. Nadie sabe cuál va a ser el destino final. Entonces, esa es la razón verdaderamente, Jorge. ¿Cuáles dirías que son tus ideas, las que defienden esos principios en pocas palabras, en resumen? Te voy a decir breve. El respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa. Aquí vienen mis pilares fundamentales. Defensa al derecho a la vida, defensa al derecho a la propiedad y defensa al derecho a la libertad. Eso soy yo. Soy un loco, y te lo digo así. Soy un loco, un vehemente categóricamente, que ama profundamente la libertad. Me encanta. Voy a tomar eso que mencionas de ser un loco y vehemente. Bueno, a mí también me gusta la libertad en general y creo que las ideas liberales clásicas son muy importantes para el desarrollo de las ciudades, países, sociedades, como lo quieras ver y llamar. Pero quiero tomar eso que mencionas porque en este camino que yo también he tenido me he encontrado muchas veces con ese tipo de situaciones y personas que creen algo a tal punto que es como un extremismo de la propia idea de la propia idea que quieren seguir. Incluso hago una culpa porque probablemente yo también en su momento, no sé si es hasta ese punto, pero yo también en su momento fui aquel seguidor de esa forma ciega de esas ideas cuando era mucho más joven. Pero yo creo que eso provocaba en mí al menos algo que luego me di cuenta muchos años después, que es empezar a ver el mundo en blanco y negro. Y es decir, si esto no es, entonces es lo de acá, y si lo de acá es, entonces esto no puede ser. Cuando a veces el mundo, y no te hablo realmente de la política, te hablo de las sociedades, de las culturas, el mundo
matiz de colores, que son grises y tonalidades y hay todo. No es un blanco y negro como tal. ¿No has pensado quizás en que, o en cómo ves realmente el mundo, si en blanco y negro, como matices de colores? ¿No has pensado que quizás esa creencia tan vehemente o loca como tú dices que tienes te impide quizás analizar o ver aristas de otra forma? Mira, la sociedad hoy en día está yéndose por un rumbo, yo pienso, en base a la oscuridad. Porque, por ejemplo, dentro de la sociedad también tienes digamos, los lobbies, las ideologías de género, tienes muchas categorías. eh, pero tú sabes cuál es el problema. Que el problema es que tú quieres imponer una idea. Y cuando eso pasa, por ejemplo, dentro de una sociedad, ya no estamos hablando del respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo. Estás metiéndote en la libertad de otra persona a pensar como quiera. Obviamente que siempre detrás de pensar como quiera tiene que estar el principio de no agresión por delante. El principio de no agresión es el más importante de todos. Pero eso hoy en día no está en la sociedad. Rompen el esquema de no agresión para institucionalizar algo, por ejemplo, como es la ideología de género, y hay muchas personas que luchan para que la gente acepte este tipo de ideas. Pero, por ejemplo, yo verdaderamente me pregunto, cuando tú escuchas a una persona decir, es que me autoidentifico como un perro o me autoidentifico como un helicóptero, está bien, eres parte de la sociedad, pero que se metan con una parte muy importante que son las creencias de una persona, que se pongan peormente enojados por tratarlos como humanos que son. Entonces yo digo, no es que yo veo al mundo como blanco y negro, como que si fuera un caos, no, yo verdaderamente cuando tengo que ser crítico con el mundo lo soy. Y yo soy muy crítico en estas ideas. Yo pienso que no todo tiene que, o sea, nada tiene que ser colectivo. O sea, que me da mucho terror y mucho miedo el colectivismo, pero miedo en qué sentido, miedo en lo que he sido capaz de hacer hoy en día. O sea, hasta qué punto han llegado las ideas que van mucho más hacia un lugar y que se atreven a asesinar personas por eso, por pensar distinto. Yo pienso que ahí es donde tienes un grave problema enfrente a la sociedad. Cuando te metes con la vida de una persona por el hecho de pensar distinto. No pienso que no hay que matar, no hay que meterse con la violencia. Ahí yo soy muy enfático en eso. Cero violencia por mi parte. Simplemente yo lo que hago es no estar de acuerdo, no comparto, te respeto. ¿Y serías crítico de esas mismas ideas si lo que encuentras en el camino es diferente de esas Mira, ideas en las que crees, por supuesto? ¿cómo diferente? No entiendo. Vuelvo y repito, cuando las sociedades son en general un Ujú. matiz de colores. Yo te voy a poner mi caso como ejemplo y eso voy a ser breve para traerlo a colación. Mi punto de vista cambió sobre política y sociedad cuando yo fui a estudiar a Finlandia Oh, sí, ok. y viví en ese país. Como todos han de saber, es un país, el milagro nórdico, el estado de bienestar en su esplendor. Y yo te voy a decir algo, el estado de bienestar allá sí funciona. Puede ser que, por supuesto, tienes problemas económicos acá y allá que hay que sacar y quizás tienes un extremo de aquí que no debería ir. Yo creo que también hay de eso, hay detalles que hay, pero te soy honesto, funciona. Y una de las razones para mí por las que funciona no es ni política ni económica. Funciona porque la cultura finesa te invita a que eso funcione. La cultura de los finlandeses. Y eso no puedes extrapolarlo a ninguna otra sociedad. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, voy con ideas libertarias a Finlandia, estoy como obviando cuál es la realidad de mi sociedad, porque la cultura también forma parte muy importante de lo que uno debe aspirar y tener. Ahora, por supuesto, y si yo cojo ese modelo y lo traigo de Ecuador, tampoco va a funcionar, porque la cultura ecuatoriana realmente no es así. O sea, no es como la cultura finlandesa. Entonces, a lo que voy es que siempre vas a encontrar matices en general y te puedes llegar a un punto en el que creer fielmente en una idea puede chocar con la realidad que tú vayas a encontrar porque quizás necesitas no traicionar tus principios, pero necesitas quizás flexibilizar lo que vas a hacer para poder ayudar a más personas o para poder empatizar o entender mejor esa comunidad con la que estás trabajando. Verdaderamente te digo, Jorge, yo pienso que
las ideas de la libertad se pueden aplicar en todo el mundo, sea en qué parte, sea donde quieras. Tú lo puedes hacer. Y por el hecho de que lo puedes hacer, ¿por qué? Porque está mal entendido qué es la libertad. Mi principio de libertad es el de Alberto Venegas Lynch, que ya te lo dije, que es la definición del respeto estricto del proyecto de vida del prójimo. Y dentro de Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos un problema cultural. Nosotros tenemos un problema moral, tenemos un problema ético, y es algo que hay que dar esa batalla cultural. Y hay que empezar a hacer esta batalla cultural, porque nosotros no podemos vivir en una cultura del sabido todo el tiempo. Y eso está mal, y eso también es lo que nos condena como sociedad. Y tampoco, yo no tengo miedo a decirte yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Y eso también es algo que nos friega como sociedad ecuatoriana. La cultura del sabido. Porque estamos en Ecuador, violo las leyes. Porque estamos en Ecuador, meto soborno. Porque estamos en Ecuador, hago de los ojos ciegos, hago de la vista ciega, hago de la vista gorda. Y ahí es donde tenemos un grave problema. Porque la gente, primero, la gente no tiene respeto y respeto por los proyectos de vida del prójimo. A la gente le gusta ser bien, pero bien metido en la vida de la otra. Y eso es un problema cultural. Segundo, temas económicos, temas políticos. Discúlpame, la libertad en Ecuador debería ser la base principal de todo. Y en todos los sentidos. Siempre y cuando se respete el principio de no agresión. Y hoy es algo que le falta a Ecuador. Tú piensas distinto, por ahí tendríamos el caso, por ejemplo, de un magnicidio en Ecuador. ¿Y por qué? Porque se fue en contra del sistema. Porque se fue en contra del sistema. Pero hoy te puedo decir que es una de las figuras que también me inspiran para ser distinto frente a la realidad política que vive el país. Eso es lo que me llena a mí de inspiración. Me da mucha pena, me da mucha tristeza, pero hay un refrán que dice, quien inicia un legado, también alguien lo termina. Y ese alguien tal vez no seas tú. Pero si tú inicias algo, tú tienes que terminarlo. Y hay muchas personas que tienen dentro, no solo de sus convicciones, sino que dentro de su corazón como principio retórico, es no robar, no ser corrupto. Y es algo que muchos no van a tomar el desafío de hacer. Entonces, yo pienso que ese es el principal punto de partida, la reconstrucción. Jean-Pierre, como tradición, solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Yo verdaderamente les pregunto, ¿qué es lo que hoy en día necesitan? ¿Necesitan lo mismo de siempre o necesitan libertad? Y por último, aunque quizás ya le has respondido, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Verdaderamente todo, todo me gustaría ver un cambio en la sociedad, pero lo que principalmente sí me gustaría es que la gente entienda de que nosotros no podemos meternos en un proyecto de vida, de que nosotros tenemos que respetar a las personas a pesar de que piensen distinto. No irse por el lado de la violencia, no irse por el lado del odio, de la envidia, del resentimiento, como son personas que tienen una ideología exacta que no la voy a mencionar. Pero yo pienso que hoy necesitamos profundizar que la libertad no está mal. Y es algo por lo cual no voy a dejar de descansar hasta que eso se plasme en Ecuador. Jean-Pierre, te agradezco mucho por tu tiempo y también te deseo todo lo mejor en tu candidatura y en este camino hacia las elecciones de gobierno local que se vienen. No me quedan dudas de tu convicción y ojalá también esa capacidad que crees tener pueda estar a la altura una vez y si es que llegase a darse ese puesto como concejal aquí del Cantón San Borondón. Así que te deseo todo lo mejor y mucha suerte en ese camino. Amén, Jorge. Muchas gracias a todo tu equipo, maravillosos todos. Y como siempre, nunca puedo despedirme de un lugar. ¡Viva la libertad! Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.